Hola, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos a este espacio de aprendizaje y novedades de Belki. En esta oportunidad vamos a hablar sobre routers. ¿Cuál es su función real? ¿Qué características tienen? ¿Qué tipo de routers encontramos en el mercado? ¿Es el router adecuado el que tengo o el que compré? Para empezar a entender qué es un router, deberíamos comenzar diciendo que no es esa caja que solo nos da la conexión a Internet. En realidad, es muchísimo más importante, más aún hoy con las nuevas tecnologías, donde nos encontramos con varios y diferentes dispositivos conectados a una misma central. Al router, entonces, podemos nosotros distinguirlo como el centro neurálgico, como el cerebro de las comunicaciones de nuestra casa o de nuestro negocio, con Internet y con todos los demás datos que querramos compartir entre nuestros dispositivos. ¿A qué datos me refiero, por ejemplo? A las películas o a la música que tenemos almacenada en nuestra computadora y queremos reproducirlas en nuestros nuevos Smart TV u otros dispositivos inalámbricos con acceso a Internet. Seguramente muchos me dirán, yo ya tengo un router, quizás este me sirva, pero para explicarles puedo comentarles que existen varios tipos y varias calidades diferentes de router. Entre los diferentes tipos de router que podemos encontrar, los que quizás más abundan son los modem routers, que son los que entregan los proveedores de Internet, como por ejemplo las telefónicas o las compañías de videocable. Esta clase de routers lo que nos permiten solamente son las conexiones de varios dispositivos a Internet vía Wi-Fi, pero para ciertos otros usos, como por ejemplo el trabajo en red, compartir datos o reproducción de video, lo que se conoce como streaming desde una PC a un Smart TV, hacen que estos equipos se queden a mitad de camino, ya que su conexión empieza a decaer cuando la cantidad de tráfico de datos es mayor. Ahora la pregunta que me haría sería, ¿cómo puedo hacer para darle más posibilidades de conexión a mi hogar y aumentar la velocidad de mi tráfico de datos? Como por ejemplo los datos de video, que son los que a mí más me interesan. Esto se resuelve adquiriendo otro tipo de router, que entre sus características nos da la posibilidad y la capacidad de compartir datos de mayor ancho de banda, o sea, más cantidad de información con más velocidad de conexión. Al momento de decidir qué router comprarnos, entendamos que se van a diferenciar por dos características que son primordiales: la velocidad de conexión por un lado y la cobertura de la señal por el otro. Esto quiere decir hasta dónde va a llegar a cubrir esta señal de Wi-Fi. En principio, nos vamos a encontrar con los routers más básicos que ya no se utilizan tanto, que son los de tecnología G, con una velocidad apta para navegar por la web, pero para reproducción de video HD, por ejemplo, entre dispositivos Wi-Fi, en realidad ya deja de ser útil. Por ende, tenemos el segundo espectro de routers, que son los que se denominan N, que es la tecnología que hoy se está desarrollando con más fuerza, y como diferencia diremos que además de ser mucho más rápidos de velocidad que los G, tienen una cobertura de señal mucho más grande por tener más antenas. Ahora bien, sabiendo que los routers N son los más adecuados a nuestras necesidades de conexión, deberíamos pensar cuántos modelos de routers N existen. ¿Cuál es el que necesito para mi casa o para mi oficina? Para comenzar, por los más básicos, encontramos a los N150, que se llaman así porque su velocidad de conexión Wi-Fi es de 150 megabits. Estos routers pueden ser útiles para hogares preferentemente en una sola planta, donde no se conecten más de 2 o 3 equipos inalámbricos por Wi-Fi. Cuando necesitamos conectarnos en hogares de más de una planta o con varios equipos conectados al mismo tiempo, ahí ya deberíamos pensar en comprar un router más potente por cobertura y por velocidad. En este caso nos estamos refiriendo a un router que cumpla con la norma N300, con una velocidad de 300 megabits, el doble que el anterior, y con la particularidad de contar con más antenas, lo que nos otorga más cobertura de la señal. Ahora, si nuestro caso es el de una casa muy grande o una pyme donde nos encontramos con muchas computadoras que conectar tanto vía cable como vía Wi-Fi, quizás el router que necesitamos es el tope de línea, o sea el N600, que obviamente cuenta con el doble de velocidad de 300 y mucho más aún del 150.
Entonces, para resumir, y según nuestras necesidades de conexión, nos podemos encontrar con los N150 para hogares pequeños o pocas conexiones al mismo tiempo, el N300 como un estándar donde cualquier hogar puede conectarse con varios dispositivos y transmitir video HD desde PC o tablet a televisores, o el N600 cuando necesitamos mucha cobertura, muchas conexiones y mucha velocidad. Les mando un gran saludo y seguimos conectados en este espacio de entrenamiento y novedades de Belkin. Hasta luego.